Bienvenidos a este espacio, donde la fe se renueva, la esperanza vuelve a nacer, y el amor de Dios se hace presente. Aquí compartimos la palabra viva y eterna del Señor, reflexiones que sanan el alma, restauran el espíritu, y llenan el corazón de paz. Cada mensaje está pensado para edificar tu vida, fortalecer tu fe, y recordarte que Dios nunca llega tarde. Abre tu corazón, y prepárate para recibir lo que el Señor tiene para tu vida hoy. Con ustedes, el pastor Byron Ávila. De una crisis de fe en estos tiempos tan difíciles. Quiero que vayas conmigo a 1 de Pedro capítulo 1, verso 5 en adelante. La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y en su palabra el Señor nos dice lo siguiente. Dice en el verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. Oiga qué precioso dice la palabra. Gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Qué precioso es lo que dice el Señor en su palabra. La iglesia de Jesucristo, amados hermanos, en veces se encuentra atravesando una crisis de fe en estos tiempos tan difíciles. No es una idea moderna, amados hermanos, esto, ni una exageración emocional. Es una realidad bíblica anticipada por Cristo y una advertencia, amados hermanos, por los apóstoles. Pedro escribe a creyentes perseguidos, probados y sacudidos, y les recuerda, amados hermanos, que no están abandonados. Hoy Dios te recuerda a ti que no estás abandonado ni abandonada. ¿Escuchaste bien, amado amigo, amado hermano en Cristo? Sino guardaos por el poder de Dios mediante tu fe. La crisis no es una evidencia, amados hermanos, de ausencia divina, ni que Dios no está contigo, sino el escenario, amados hermanos, donde la fe es revelada, probada y purificada, como dice ahí la Escritura. Amados hermanos, es una situación espiritual, moral, de un conflicto que estamos viviendo a diario, que se produce aún afuera de la iglesia y aún adentro de la iglesia. Amado amigo, amado hermano, es muchas situaciones en la totalidad de una vida, amados hermanos, y de circunstancias que puede venir esta crisis de fe. Las tensiones propias de la vida moderna afectan, amados hermanos, nuestra fe en veces. Dios habla al corazón por medio del apóstol Pedro. Por medio del apóstol Pedro, Dios habla al corazón. Que tú y yo tenemos que tener un grado de compromiso maduro en la fe. Que has decidido sostenerte con fe en la iglesia, con fe en la vida. Y a pesar de la crisis que estés pasando, tienes que tener esa madurez espiritual, porque tú le perteneces a Dios. En veces las crisis vienen por el divorcio, vienen porque los esposos abandonan los hogares. Las crisis de fe vienen porque no miramos el resultado de este milagro, de esta sanidad.
no miramos la respuesta de Dios, pero hállale el lado mejor, que dice la palabra, que vamos a pasar diversas pruebas, que tenemos que ser probados, nuestra fe tiene que ser probada, porque tú no eres alguien normal, tú eres un hijo comprado por precio de sangre. Amados hermanos, la fe verdadera es perseverada por el poder de Dios. La fe verdadera en esta crisis de fe que hay en estos tiempos, amados hermanos, la fe verdadera es perseverada por Dios, por el poder de Dios cada día. Porque ahí dice el apóstol, en primera de Pedro capítulo 1 verso 5, él dice claramente que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Primero pone el poder y después pone el canal mediante la fe. Pedro inicia estableciendo una verdad tan grande y tan fundamental en la vida del creyente. Amado amigo, amado hermano, ¿por qué? Porque Pablo, amados hermanos, y Pedro mostraban ese carisma bello, esa bendición tan bella, amados hermanos, de que motivaban al pueblo. Los hacían, amados hermanos, avanzar en fe a pesar de la persecución, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que están pasando. La seguridad del creyente no descansa, amados hermanos, en tus propias fuerzas emocionales, ni en sus, amados hermanos, constancia humana que tengan, sino, amados hermanos, en el poder soberano de Dios. La soberanía de Dios se manifiesta cada día. Cuando tú y yo nos levantamos, Dios está ahí. Cuando tú y yo nos levantamos, Dios está ahí. Amados hermanos, sin embargo, ese poder, amados hermanos, opera por un requisito, mediante la fe. La fe, amados hermanos, no es opcional. Es el canal por el cual Dios guarda, sostiene y preserva al creyente hasta la manifestación final de la salvación. En tiempos de crisis, muchos confunden sentirse débiles con estar abandonados. Pero la Escritura no dice que somos, amados hermanos, guardados por nuestras situaciones, no. La Escritura dice, sino por el poder de Dios, por la fe. La fe, amados hermanos, aún cuando tiembla, sigue siendo fe. Sí, se aferra a Dios, aunque tiemblen los sistemas, aunque tiemble el mundo, aunque el mundo se estremezca. Su fe sigue siendo fe si se aferra a Dios cada día. La crisis revela si nuestra confianza está en Dios o en las circunstancias que estamos pasando o viviendo. Eso revela la crisis. Porque dice en Juan capítulo 10 verso 28, dice el Señor claramente lo siguiente: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, oiga bien, que todos tus problemas, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Eso dice el Señor claramente en su palabra. Porque el apóstol Pablo, que nos recuerda en Romanos 8:38, nos recuerda el apóstol nos dice claramente: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En vez de nuestros ojos no van a mirar el resultado, pero nada de eso nos tiene que separar, aunque tambalee tu petición, aunque tu petición no llegue, tu fe no tiene que tambalear. Tu fe, que está firmada en Dios, se tiene que sostener en Cristo Jesús
hasta el final de los tiempos, hasta que venga nuestro Salvador, nuestro Redentor, y todo cambie, porque esa es nuestra esperanza segura que tenemos en Él. Porque nuestra fe está segura en Cristo Jesús. Dios abre puertas si tu fe está en Cristo. Dios se mueve cuando no necesitas tener una fe, amados hermanos, grandes, sino como un grano de mostaza, para que Dios obre. Pero ese grano de mostaza tiene que estar sólido, tiene que estar sólido en Cristo Jesús. Porque dice Judas, capítulo 1, verso 24, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y este es Cristo Jesús. Este es Cristo Jesús. La crisis de fe, amados hermanos, no es extraña, es muy necesaria. Crisis porque no tengo trabajo, crisis porque no siento que hay sanidad, crisis porque mi matrimonio no se restaura, crisis porque la vida está difícil. Crisis es muy necesaria para que levantes erguidos vuestros ojos, pongas tu mirada en el cielo, porque el Señor te prometió, no fue hombre. La crisis de fe no es extraña, es necesaria para que nos aferremos más a lo que Dios dijo, a lo que Dios habló, a lo que Dios ha prometido cada día. Aunque ahora, por un poco de tiempo es necesario, si es necesario, dice el apóstol Pedro, tengáis que ser afligidos. Aflicción por trabajo, aflicción por enfermedad, aflicción por crisis matrimoniales, por crisis de la familia, aflicción por crisis donde te encuentras, donde estés, por persecución. Aflicción es necesario, sí es necesario, para que tu fe se fortalezca cada día para alcanzar la victoria venidera de tu salvación. Pedro no niega el dolor ni minimiza las pruebas. Amado amigo, amado hermano, reconoce que las aflicciones son reales y lo que estás pasando ahorita es real. Todo lo que estás pasando ahorita es real. Eso no es, amados hermanos, nada de cuentos, nada de magia, nada de eso. Es real lo que estás pasando. Sentir de que es real. Amado amigo, amado hermano, Él reconoce claramente que las aflicciones son real del pueblo de Dios, de cada uno de nosotros. Son intensas. Y hay muchos casos de caos que abruman, son abrumadores los procesos de la vida. Pero Él introduce esta frase necesaria, que es necesaria, sí es necesario. Porque aunque tiemble todo, tu fe tiene que estar firme en Dios. Esto revela que la prueba no es accidental ni crucial. Está bajo la soberanía de Dios. Él no va a poner una prueba que tú no puedas resistir, un tiempo que no vayas a poder pasar. Tú lo vas a pasar. Y cuando estés pasando el proceso y lo hayas pasado, te va a venir a memoria y vas a recordar que Dios te sostuvo en esa tormenta, en esa tempestad, en ese proceso. Dios te sostuvo. Y fue necesario para que cuando estés en el otro lado, tú recuerdes claramente quién te sostuvo, quién estuvo contigo y nunca te abandonó. Dios permite que la crisis, cuando es necesaria, amados hermanos, es para producir algo eterno en ti. Es para producir algo eterno en ti. Él sabe cuánto, cuándo y hasta dónde puede, amados hermanos, ponerte esa crisis. La crisis tiene tiempo limitado y propósito definido. Entiéndelo claramente, amado amigo, amado hermano. Toda crisis tiene tiempo limitado. No dura más de lo que Dios permite, ni es más profunda de lo que Él puede
sostenerte. No puede avanzar más la crisis que la mano soberana de Dios y la mano poderosa de Dios. Porque la palabra nos recuerda algo claro. En Eclesiastés capítulo 3 verso 1 nos recuerda el Señor: todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Tiene su hora. Porque dicen Lamentaciones. Dios habla claramente en Lamentaciones capítulo 3 verso 31. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece. Escucha, iglesia. Escucha, esta es palabra del Señor. Eso es la Biblia. Eso es lo que Dios ha dicho. Lamentaciones capítulo 3, verso 31 en adelante. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Él da el proceso. Él te procesa, te tiene que procesar, para que tú recapacites y entiendas que tú tienes dependencia total de Él. Depender totalmente. Cada día que tú te levantas: Padre, gracias por este día. Padre, gracias por haber puesto este pan con café en mi boca. Padre, gracias por poner este desayuno en mi mesa. Gracias, Señor, por tenerme con salud para ir a buscar trabajo. Señor, tener esa confianza plena en ti, mi Dios, cada día. La fe es probada para revelar, amados hermanos, su autenticidad delante de Dios. Tiene que ser probada tu fe. No creas que todo es un paraíso. No, tienes que pasar desiertos, aprender a pasar desiertos. Aprender a pasar procesos en la vida, procesos y circunstancias que te debilitan en veces. La fe, amado amigo y amado hermano, tiene que ser probada para revelar su autenticidad. Para que dice la misma palabra ahí mismo, dice en Pedro, Primera de Pedro capítulo 1 verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe. Tiene que ser probada vuestra fe. La fe, amados hermanos, que no es probada, no produce, amados hermanos, nada. Y no puede ser confirmada tampoco. Dios no prueba para destruir, sino para revelar. La prueba saca a la luz lo que realmente gobierna el corazón de nosotros. Muchos dicen tener fe hasta que la crisis llega. Entonces se revela si esa fe era convicción o solo era costumbre. ¿Escuchó muy claro, amado amigo, amado hermano? La prueba no crea la fe, pero la purifica, amados hermanos. La purifica. ¿Por qué? Lo superficial se quema. Amado amigo, amado hermano, lo genuino permanece. En la crisis, Dios separa la fe heredada de la fe personal a la fe, amados hermanos, prestada de la fe viva y vivida. Porque ya no es heredada, ya no es, amados hermanos, predicada, sino es una fe viva que camina en esta faz de esta tierra. Porque ha confiado plenamente en Dios, de lo que Dios ha dicho, ha confiado plenamente. Yo no nunca, dice el salmista, nunca, desde joven, desde ahora que estoy, nunca he visto un justo desamparado. Nunca he visto un justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan, ni que su descendencia mendigue pan. La fe genuina se mira claramente. No sé, no me pregunte cómo Dios se las arregla para siempre poner un plato de comida en vuestras mesas. Dios siempre provee. Dios provee, Dios mueve cuervos, mueve de donde sea para Él, amado amigo, amado hermano.
bendiga tu mesa. La fe en Dios nos ayuda a caminar y seguir avanzando en esta vida. Dice Santiago capítulo 1, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Eso, porque Dios pesa, y Dios tiene una pesa cabal en vuestras vidas. Y dice la misma escritura en Proverbios capítulo 17, verso 3. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Jehová prueba los corazones. Porque dice en el Salmo 66, verso 10 también: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. La fe es más preciosa que el oro. La fe es más preciosa que el oro, que la plata, que lo material, que la misma vida. La fe es más preciosa que todo lo que está en este mundo, porque es mucho más preciosa que el oro, el cual, amados hermanos, aunque perecedero, se prueba con fuego. Así es mismo la fe se va a probar con fuego, dice Primera de Pedro capítulo 1, verso 7. Pedro compara la fe con el oro, pero declara que es mucho más preciosa, amado hermano, amado amigo. El oro es valioso, pero perecedero. La fe es eterna. El oro se refina con fuego, la fe se perfecciona en la prueba. El fuego no destruye, amados hermanos, no destruye el oro verdadero, solo elimina las impurezas. Así también la fe genuina no se pierde en la crisis, más bien se fortalece. La fe genuina no se pierde en las crisis que estés pasando hoy, amado amigo, amado hermano, sino que se fortalece en la crisis. Cuando la fe se pone a prueba, Dios está invirtiendo en algo que tendrá valor eterno. Tendrá valor eterno. Las crisis no es pérdida, es refinamiento del cielo para tu vida. Porque Job dice en Job capítulo 23, verso 10: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Dice Job capítulo 23, verso 10. Zacarías, que nos recuerda, Zacarías capítulo 13, verso 9: y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Oiga bien, él invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Aleluya. Qué precioso es nuestro Señor. Qué precioso es el Señor. Porque siempre está en nuestros corazones, va a estar eso. Jehová es nuestro Dios. A pesar de lo que pasamos, Él me fortalece. Y cuando estés pasando en crisis tú estás escalando peldaños y vas a decir: no me importa lo que venga, ya Dios me tiene ya bien fortalecido en este camino, en este andar. La crisis de fe revela dos caminos: perseverar o apostatar al final. O te apartas, así de sencillo. O apostatar o venir y hablar con incredulidad, y hablar con desespero palabras ligeras que en veces nos llevan más y nos atan. En vez de liberarnos, nos atan más, porque nuestra fe se vuelve incrédula. No necesitamos tener una fe de creyente. Cuando la crisis de fe se revela, hay dos caminos: perseverar o ser un apóstata al final.
Jesús preguntó, ¿hallará fe en la tierra cuando Él venga? Este es lo que Dios habla por medio de su palabra y quiere cuidar tu vida hoy. Quiere cuidar tu vida, tu corazón. Quiere cuidar tu alma. Amado amigo, amado hermano, quiere cuidar esa fe genuina. Esa fe, amado amigo, que se guarda en las promesas de Dios. Dios hará justicia y la hará. Pero cuando Dios haga justicia, lo que Dios habla en Lucas por medio de nuestro Salvador Jesucristo, y dice Lucas 18:8, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pablo advierte, amados hermanos, que muchos apostatarían de la fe en estos tiempos y se apartarían de la verdad. Se apartarían con doctrinas de demonios, con espíritus engañadores. Por eso lo recuerda primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Estamos hablando de tu fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y sucesivamente ahí le explica muchas cosas el apóstol Pablo. La crisis no deja al creyente, amados hermanos, neutral, jamás. Lo empuja, amados hermanos, hacia la perseverancia. Amados hermanos, 1 y 2, la crisis te empuja a la perseverancia o te empuja a abandonar tu fe. Saúl, Sansón y Salomón fueron llevados a momentos críticos. Amados hermanos, no perdieron por la falta de unción, ni la falta de palabra, ni la falta de predicación, ni la falta de que Dios le hablara, sino por la falta de confianza perdieron. Cuando la fe se abandona, el corazón se endurece y el camino termina en ruina espiritual. La incredulidad siempre lleva más lejos, amados hermanos, siempre lleva más lejos y te lleva más lejos de lo que uno piensa, la incredulidad. Por eso dice Hebreos capítulo 3, verso 12, dice el Señor lo siguiente en su Santa Escritura: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y también dice en 1 Timoteo capítulo 1, verso 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual, amados hermanos, oiga bien, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Usted tiene que tener su norte marcado, su vida marcada, su vida llena de la presencia del Señor. Porque Dios obra fielmente. Porque dice en Mateo 24:12, dice lo siguiente: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Habla de una fe genuina. Habla de un hombre, de una mujer que se sostiene en Dios, no en la crisis. No en la crisis. La crisis no te puede ahogar. Porque hay crisis de fe. Y esa crisis de fe, amados hermanos, Dios te lo habla en la Escritura. Muchos desfallecieron no por falta de palabra, no por falta de unción, no por falta de ver la realidad que Dios te muestra enfrente, porque nuestra fe no quita la realidad de las cosas, sino que nos fortalece para, amados hermanos, en veces necesitamos avanzar. Y si no lo puedes cruzar, pues sáltate ese muro, sáltate ese monte, aunque cueste llegar a la cima y bajar nuevamente. Cruza esa montaña. Cruza esa montaña, porque hay montañas que no se desarraigan. Uno tiene que aprender a cruzarlas. Cruzarlas en el nombre de Jesús. Cruzarlas en el nombre de Jesús. Dios permite que las situaciones empeoren para glorificarse Él. El caso, usted mira el caso de Lázaro. Jesús no llegó tarde, llegó en el momento perfecto. Permitió que la situación pasara de grave a imposible para revelar que Él es la resurrección y la vida. Usted lo mira muy claro en Juan capítulo 11,
Mire ese mover poderoso de Dios con su mano que se extiende aún del mismo sepulcro de muerte. Dios saca de la tumba y de las mismas garras de la muerte y del infierno. De ahí, amados hermanos, saca el alma. La crisis de fe suele llevarnos al punto de donde no hay recursos humanos. Eso es la crisis de fe. Hoy en este momento los recursos humanos no sirven. Y eso es lo que nos recuerda el Señor en su Santa Escritura, en su palabra. Esto es para aquella crisis, amados hermanos, aquella crisis que estás pasando tú y yo, estamos pasando todos. Cuando se terminan los recursos humanos, cuando todo empeora, cuando todo, amado hermano, amado amigo, se va para abajo. Es el lugar donde la fe auténtica se rinde completamente a Dios. Cuando se acaba la esperanza natural, comienza la obra sobrenatural de Dios. Y ahí es donde dice Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Recuerda esto claramente. Porque dice el Salmo 46, verso 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Recuérdate de eso, que no se te olvide la palabra. Ahí atesórala en tu corazón, porque dice Romanos 4, verso 18. Él creyó en esperanza y contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe Abraham al considerar su cuerpo, que estaba ya muerto, siendo de casi 100 años, o la estéril de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad. Eso es pecado, incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios cada día, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esto es el Señor. Esto es el Señor hablándote fe. Hablándote fe. Yo no le estoy hablando a carne, yo le estoy hablando a tu fe. En el nombre de Jesús. Le estoy hablando a tu fe en el nombre de Jesús. La fe probada termina en gloria, honra y alabanza a Dios. Lo mismo hizo Abraham. Se halla en alabanza. Dice Primera de Pedro capítulo 1 verso 7. Se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo en nosotros. El final de la fe, amados hermanos, probada, no es vergüenza, sino gloria. No es pérdida, sino recompensa. La fe persevera. La fe que persevera glorifica a Dios ahora y será honrada cuando Cristo se manifieste. Cada lágrima, cada espera, cada momento de fidelidad en la oscuridad tendrá sentido eterno. La crisis no define el final. La perseverancia sí. Dios no abandona a los suyos. Él camina con ellos hasta el final. Dios camina contigo hasta el final. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice algo poderoso. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, dijo Pablo en Romanos 8:18, que en nosotros ha de manifestarse. Porque dice en 2 Timoteo capítulo 4 verso 7, dice el apóstol Pablo a Timoteo, y hoy nos dice a nosotros como iglesia: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Oiga bien, qué poderoso. Por lo demás, está guardada la corona de justicia. Oiga bien, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aleluya. Alabado sea su nombre. Porque dice también en Apocalipsis 2:10, no temas en nada todo lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel
Oiga bien, para que seáis probado y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. La crisis de fe, amados hermanos, no es señal de derrota, sino de oportunidad para acercarte más a Dios, y Dios está más cerca de ti. Dios está formando una fe, amados hermanos, más preciosa que el oro. Hoy, el llamado no es huir, sino confiar. No es abandonar, sino perseverar. El mismo Dios que permite las pruebas es el Dios que guarda y sostiene y glorifica a los que confían en Él. Porque dice la misma Escritura: el justo por la fe vivirá. Dios habla a esa crisis. Dios te habla a la crisis. Dios te habla en crisis. Dios te habla en momentos difíciles. Dios te habla. La crisis de fe comienza cuando rendimos a Dios nuestro corazón o nuestro reloj del tiempo. No que es en este tiempo, que en este tiempo rinde tu reloj. Rinde tu reloj. Señor, que si no haces este año, hay que rendir nuestro reloj y dejar que el reloj del cielo, por gracia y por misericordia, empiece a trabajar en nosotros. Dios le había prometido a Samuel, que llegaría, amados hermanos, pero no le dijo, amados hermanos, cuándo, según la ansiedad humana. El Señor es puntual, pero no conforme a nuestras expectativas. La fe verdadera descansa en el carácter de Dios, no en los calendarios del hombre, no en el tiempo del hombre. Amados hermanos, Dios no tiene principio ni fin. Él es eterno. Nosotros somos finitos, Él es infinito. Entonces nuestro tiempo finito no vale en lo infinito. Porque donde Dios no existe reloj, no existe tiempo, ni era, ni años, ni estaciones. Dios es eterno. Eternidad estamos hablando. Y aunque tardare, dice Habacuc, aunque la visión tardare, aún por un tiempo, mas sea apresurada hacia el fin, y no mentirá. Él no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Dice Habacuc 2:3. Porque Eclesiastés todo lo hizo hermoso en su tiempo. El cristiano no tiene que vivir con tiempo adaptado del hombre, sino despojarse del tiempo. Vivir en plenitud cada día es darle gloria y honra. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho este día. Gracias, Señor, por todo lo que tú me das cada día. Por tu gracia y por tu misericordia, amado mío. La fe es probada cuando el peligro es real, y eso es inevitable. No se trata, amados hermanos, de un peligro imaginario. El enemigo avanza, el ejército se dispersa y las presiones, amados hermanos, son extremadamente. Ahí se revela si confiamos verdaderamente en Dios, porque el ejército del infierno avanza. Entonces ahí se revela si confiamos verdaderamente en Dios. No te desesperes como Saúl, espera que Dios vendrá. No te desesperes, Dios vendrá. La fe genuina no se manifiesta cuando todo está bajo control, sino cuando el control se pierde. Ahí es donde está la madurez espiritual, porque Dios habla al corazón y Dios fortalece el corazón y te da una madurez para saber manejar la situación. Esto es lo que hace una crisis en fe, que no sabe manejar situaciones, no sabe manejar, pierde el sentido, pierde la mirada en Cristo Jesús. Porque el pecado asedia, los problemas asedian, las crisis asedian a día. Entonces, cuando la fe, amados hermanos, no sabe manejar, pierde el control de la situación en la que se encuentre. Usted y yo lo único que tenemos que tener en esta vida es fortalecernos en el Señor cada día, porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él nos va a dar ese auxilio en las tribulaciones. Él nos va a dar ese auxilio en las tribulaciones, porque la fe tiene que ser sometida a prueba vuestra fe. La impaciencia espiritual anula el propósito de Dios. Saúl actuó en medio, amado amigo,
en medio de una situación que tenía que actuar con fe, pero él actuó por miedo y no por fe. Ofreció sacrificios sin obediencia. Es lo que sucede en vuestras vidas. Estamos ofreciendo sacrificios sin obediencia. De nada sirve tu sacrificio, Dios no los mira. Perdóname. Te va a pasar el mismo caso de Saúl, que ofrecía sacrificios sin obediencia. Eso es lo que sucede en nuestra fe en veces, amados hermanos, en crisis. Ofrecemos sacrificios sin obediencia. La impaciencia espiritual anula el propósito de Dios. ¿Por qué, amados hermanos? ¿Y qué perdió? Él perdió el reino. Saúl perdió el reino. La crisis de fe amados hermanos, la crisis de fe mal manejada nos empuja, amados hermanos, a tomar atajos espirituales que cuestan caro después. Usted no puede tomar atajos. Usted no puede tomar atajos. Si Dios está procesando su vida, usted tiene que pelear también. Usted tiene que afirmarse y pararse en la línea de guerra, pararse en la línea de batalla, porque usted no tiene lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Usted tiene que pararse en la brecha, tiene que pararse en fe. Amado amigo, amado hermano, la crisis de fe mal manejada nos empuja ¿a dónde? A tomar, amados hermanos, atajos espirituales. Si esto no se toma atajos espirituales, esto se sabe que no se gana con fuerza ni con ejército, se gana con su Santo Espíritu las mejores batallas. Dios obra cuando hay obediencia. Dios obra cuando hay obediencia en el pueblo y permanece en esa comunión íntima con el Señor. Porque hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Así dice la Escritura. No lo digo yo. En Proverbios 14:12 lo dice. Saúl tomó malas decisiones y ¿qué le costó? Le costó el reino. Hizo males sacrificios que no agradan a Dios. Dios permite que las situaciones empeoren para revelar su gloria. Dios, para revelar su gloria. Jesús permitió que Lázaro muriera. No porque llegó tarde, era porque él tenía que manifestar algo mayor. La fe madura, amados hermanos, entiende que Dios puede permitir que la esperanza humana muera la esperanza humana, para que la gloria divina resucite. Amados hermanos, porque Jesús decía, esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad no es para muerte, decía Jesús. Amados hermanos, Dios se manifiesta para que creamos más y nos sostengamos plenamente en Él. La fe verdadera se aferra a Dios aun cuando no entiendes nada, aun cuando lo que estás pasando, porque en veces nos encontramos muy aferrados, sea el dinero, o sea el trabajo, o sea nuestros casos y los casos, amados hermanos, de familia o familiares o de esposo o de esposas. Nos aferramos a esa situación. No, despréndete, aférrate a Dios y Dios va a glorificarse. Dios va a glorificarse. Marta y María dijeron, si hubieras estado aquí. Eso es lo que nos preguntamos en veces. Dios, si hubiera estado más lleno en oración, si hubiera estado más ayunando, si hubiera estado más metido en la iglesia, sirviendo en la iglesia, no me hubiera pasado esto. No se trata de eso. Cada acontecimiento, cada suceso que pasamos, amados hermanos, es para que vayamos formando una fe y un carácter santo y tener una fe genuina delante de Dios. Jesús estaba allí, amados hermanos, aunque ellas no lo comprendían. La fe no siempre, amados hermanos, entiende, pero confía. La fe no entiende en veces, pero usted tiene que confiar. En veces nuestra fe no entiende por qué está pasando esto. Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Proverbios 3:5, confía en Jehová con todo tu corazón. Amado amigo, amado hermano, Dios obra en la crisis.
Y reprobar la crisis de fe conduce a mayor oscuridad. No puedes reprobar lo que está pasando ahorita. Tienes que aprender a pasarlo. Tienes que aprender a pasarlo. Tienes que aprender a vivir. En veces el desierto no se termina, pero te adaptas a vivir ahí. Y empiezas a caminar y dices, si tienes esa fe, esa esperanza que un día vas a salir, porque has aprendido a sobrevivir el desierto. Y lo que pasa es que cuando viene la oscuridad en vuestra fe, entonces no nos arrepentimos. Y se necesita arrepentimiento, porque si no te arrepientes de tus pecados, si no has confesado tus pecados no confesados, se endurece tu corazón, se endurece nuestro corazón. Amados hermanos, y terminamos consultando a adivinos, aún por las redes. Que profeta dígame esto, que profeta dígame esto, lo otro. Amados hermanos, es claro, caer rendido hacia los pies de la cruz de Cristo es algo poderoso. Porque hay un montón de hechiceros y adivinos ahora en las redes. Y siempre la gente termina en incredulidad. Una crisis, amados hermanos, no se queda neutral. En una crisis, un hombre de Dios, una mujer de Dios, o te acercas a Dios o te alejas a Dios. O te acercas a Dios o te alejas de Dios. Sí, hay que orar por la situación, hay que orar para que Dios haga su voluntad. Y cuando Dios haga su voluntad, no hablemos como los incrédulos, como hombres naturales. No, hablemos como hijos de Dios. Gracias, Padre. Dios dio y Jehová quitó. Sea el bendito el nombre del Señor y sea glorificado su nombre. Amado amigo, porque la incredulidad es pecado, aun si tienes fe. Porque Hebreos 12:13 te lo recuerda, que no haya en ningún corazón malo de incredulidad. No tiene que haber incredulidad en tu corazón. No tiene que haber incredulidad en tu corazón. Sansón, amados hermanos, cuando el desánimo erosiona en las congregaciones, en los hombres de Dios, en las mujeres de Dios, erosiona. Sansón fue ungido, llamado y usado por Dios, pero su crisis fue interna. Miró sus 20 años y no vio su fruto. No vio el respaldo de Dios. No vio el cumplimiento pleno del propósito de Dios en él. El desánimo. El desánimo no lo llevó a Dios. Amados hermanos, se convirtió más bien en una puerta de pecado para él. No lo llevó a Dios. Si tú estás desanimado hoy, que eso no sea una puerta de esclavitud. Más bien ese desánimo tiene que llevarte más donde el Señor, a adorar, a orar, a conocer sus promesas, a leer su palabra, a clamar junto con los salmos, a leerlos todos los días si es posible. A clamar de día y de noche, de mañana, de mediodía y de tarde te buscaré, decía el salmista, dice el salmista en su palabra. Es necesario que tu fe sea llena de la presencia del Señor. Dios habla al corazón. Dios habla a tu corazón y Él te dice, ríndete a mí y yo te glorificaré. Santo y poderoso es su nombre. La fe se pierde cuando el dolor no se lleva, amados hermanos, al Señor. La fe se pierde cuando tu dolor, tu circunstancia, tu crisis de tu fe no se lleva a los pies de la cruz de Cristo. No se lleva al trono de la gracia. Ya tienes acceso, ya fue rasgado el velo. Ya tienes un acceso, un camino al trono de la gracia. Y ahí lleva tu dolor, lleva tu situación, lleva tu crisis de fe. Sansón no corrió al aposento secreto, no.
corrió a otro lugar, corrió a Gaza. No llevó su frustración a Dios, sino a la carne. Ese es el problema, que la frustración viene cuando está la incredulidad. Cuando no llevamos el dolor, viene la frustración. Llevamos a la carne el dolor, la carne empieza a hablar, empieza a contradecir, empieza a marchitar nuestra fe. El dolor no tratado, amados hermanos, espiritualmente, busca anestesia carnal, busca refugiarse en las cosas del mundo, no refugiarse en Dios. Amados hermanos, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio, dice el Salmo 62, verso 8. Venid, dijo Jesús, a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar, dice el Señor en su palabra. La pérdida de fe trae pérdida de discernimiento al final. La pérdida de fe trae pérdida de discernimiento. Porque cuando Sansón fue capturado, amados hermanos, le sacaron los ojos. Eso simboliza, amados hermanos, lo que ocurre cuando un creyente abandona la fe. Pierde discernimiento, pierde dirección y pierde visión. Y perdemos lo que dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, dice Hebreos 12:2. Porque la misma escritura dice: la lámpara del cuerpo es los ojos. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Oiga bien, si tu ojo es bueno, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuánto no será más las mismas tinieblas? Esto lo dice Mateo 6:22 en adelante. No pierdas tu visión espiritual. No pierdas tu visión espiritual. Salomón, cuando la fe deja de temer a Dios, eso pasó con Salomón. Salomón creyó en las promesas, pero dejó de creer en las advertencias. Su crisis de fe no fue falta de sabiduría, amado hermano, amado amigo, amada iglesia, sino la falta de obediencia de la fe verdadera, que cree tanto en la gracia como en la consecuencia del pecado. Oiga bien, está advertido, él perdió la noción de la ley, de las advertencias, perdió la noción. Y entonces él, por tanta sabiduría que tenía, perdió el temor a Jehová. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice Proverbios capítulo 1, verso 7. Ese es el principio de la sabiduría. El principio de tu fe nunca debe de perder el temor al Señor. La prosperidad sin dependencia debilita la fe. Porque tú no puedes ser prosperado si ya no dependes de Dios. Entonces tu fe tiene que tener dependencia total a Dios, porque entonces tu fe se debilita. Tu fe se debilita. Salomón no sentía, amados hermanos, necesidad. Tenía todo. Y cuando dejamos de depender de Dios, dejamos de temerle. La necesidad nos impulsa, amados hermanos, a orar. Por eso es muy necesario esta necesidad espiritual. La autosuficiencia nos aleja del altar de la oración, nos aleja de Dios. Y cuando todo está bien y no ha sido sacudido, como dicen en mi país, el petate, entonces no, amados hermanos, o la alfombra, cuando no ha sido sacudida, amados hermanos, hay problema, hay carga, hay suciedad. Porque la misma escritura, amado amigo, amado hermano, nos dice algo claramente. Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 8, verso 11 en adelante. Dice el Señor lo siguiente en su palabra: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies
indiques buenas cosas, oiga bien, en que habites, y tus vacas, tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multiplique, y todo lo que tú tuvieres se aumente, y oiga bien, se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Qué preciosa es la palabra, porque dice la misma palabra claramente en Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, en ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso lo dice la Escritura al pueblo de Dios. No desperdicies tu confianza. La fe probada tiene recompensa. Tiene recompensa. La fe probada tiene recompensa. Pablo resume la fe madura. Amados hermanos, atribulados pero no destruidos. La crisis no es para destruirte, sino para probarnos. Dios está, amados hermanos, formando hombres y mujeres con una fe firme, amados hermanos, para los tiempos finales que estamos viviendo. Porque la misma palabra, el apóstol lo declara y lo dice grande y poderosamente. En 2 de Corintios capítulo 4 verso 8 dice lo siguiente: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. No se te olvide estas palabras de Dios, porque dice en Hebreos 10:35: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tu crisis no es el final, no es señal de abandono, es una invitación a confiar más profundamente en Dios. Dios no te soltará, ni te abandonará en tu crisis de fe que tengas hoy en este momento. Dios no te abandonará. Puede permitir que llegues al límite hoy. Él puede ser que llegues a los límites de la fuerza de tu cuerpo, de la fuerza de tu esperanza, de la fuerza de tu fe, pero jamás te dejará caer fuera de su propósito. Hoy la decisión es clara. Confía en Dios, pase lo que pase. Confía en Dios, pase lo que pase. Confía en Dios. Confía en Dios, iglesia. Confía en Dios. Confía en Dios, iglesia, pase lo que pase. Confía en Dios. Confiar en Dios en mi crisis, en mis tentaciones y en mis pruebas es confiar plenamente en Dios cada día. Confíe. Si está pasando crisis matrimonial, si está pasando crisis de enfermedad, si está pasando crisis económica, confíe en Dios. Aunque te lleve al límite, confía en Dios plenamente. Sujétase en sus promesas y dile, recuérdale: Señor, tú dices en tu palabra que nunca he visto un justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. Muchas serán las aflicciones del justo, amados hermanos, y de todas nos librará Jehová. Señor, yo confío en tus promesas, confío en tus palabras. Tú diste y tú quitas, yo lo sé, Señor, pero tú acuérdate de este clamor. Escucha, Señor, el clamor de los justos. Escucha el clamor de tu pueblo, escucha el clamor de tu iglesia. Escucha el clamor de tus hijos, Padre eterno de gloria. Hoy te ruego, Señor, que tú tomes el control, Padre, que tu pueblo aprenda a confiar en crisis, aprenda a confiar en pruebas, aprenda a confiar en tentaciones en ti, Padre eterno de gloria. Aprenda a confiar, que su fe, si se encuentra en crisis, seas tú sosteniéndolos, Padre, en estos tiempos tan difíciles y finales que estamos viviendo, mi Dios. Dios te bendiga grandemente, amado amigo, amado hermano. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida en el nombre de Jesús. Y recuerda algo: confía en Dios, que tu fe se sostenga en las promesas de nuestro amado Dios. Bendiciones.